Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente entre pick-up y un auto. Importación de carne desde Colombia, tema importante en la misión comercial. Múltiples daños por movimientos telúricos en Colombia. En Perú ahora deberán pagar los instructores por usar parques públicos. Una ardilla hizo de las suyas en un partido de béisbol. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un súper viernes y que se alisten para un tremendo fin de semana. Empezamos con un hecho que se presentó el día de ayer en el área de San Nicolás, en donde una pick-up alcanzó a un vehículo familiar. Ayer jueves en la mañana, en el área de Berghamstraat en San Nicolás, justo delante del supermercado Hong Kong, sucedió un accidente entre un pick-up y un vehículo familiar. Al parecer, el pick-up recibió solamente algunos golpes, sin embargo, el Nissan Tiida, al ser un vehículo más pequeño, quedó totalmente destruido en la parte delantera. Debido al impacto, una persona tenía dolores en el cuerpo y por eso la policía tuvo que presentarse para poder atender con este accidente y ver las causas principales y mirar quién tuvo la culpa. Hablemos de la reciente misión comercial que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, en donde allí el ministro Geoffrey Weber, conjuntamente con una delegación también de comerciantes, estuvo allí. Un tema importante que se trató fue la importación de carne desde Colombia para Aruba y muy seguramente que si esto se lleva a cabo, podría bajar el costo de vida en Aruba. Hay un tema importante que se trató durante la reciente misión comercial en Bogotá, Colombia, y es la carne de Colombia. Según el ministro Geoffrey Weber, indicó que los esfuerzos del gobierno para hacer todo el empeño de importar carne desde Colombia se ha venido desarrollando. La intención es poder traer más producto atractivo a nuestros ciudadanos. Ellos saben que el costo de vida en Aruba es alto y quieren bajarlo para nuestra comunidad. Por ese motivo, el mandatario Geoffrey Weber explicó que bajando el costo de vida, eso es algo que reina en el gobierno actual. En este caso, también el ministro Dangui Oduber envió a 2 consejeros para unirse a esta misión. Aparte de eso, el punto de la importación de carne en las reuniones fue uno de los pilares importantes. Las reuniones con el grupo ProColombia, con el viceministro de Comercio, fueron fructíferas sobre el tema de la carne, según el ministro Weber. Están trabajando ahora para firmar un protocolo sanitario. Lo que toca este tema es al momento de atender la parte logística para así poder ver cómo o en qué forma se puede traer más productos de Colombia para Aruba. El asunto de la carne seguramente desde Colombia para Aruba está sobre la agenda de gobierno. Entre los demás ministros hay un consenso frente a este tema y el mandatario espera que pronto puedan tener noticias positivas. Viendo la forma en que la autoridad colombiana reaccionó, esto muestra de que puede ser posible. Y el ministro Ursel Arens recientemente felicitó a Virou City Inspector por el campo que fue entregado en Mabón y de esta forma para que los deportistas y los jóvenes en esta área puedan disfrutar de él. Recientemente, según lo que publicó el ministro Ursel Arens en sus redes sociales, allí Virou City Inspector hizo la entrega oficial del campo de Mabón a la Fundación Facilidad Deportivo después de hacer un tremendo trabajo de mantenimiento y limpieza frente a este campo. Los habitantes de Mabón quedaron contentos que ahora ellos tienen este campo y un área de recreación que pueda ser de nuevo usada, más para los menores, pero también para todas aquellas personas que hacen uso de esta facilidad. Empezamos nuestra ronda internacional con los múltiples daños y toda la infraestructura que quedó totalmente dañada por culpa de los movimientos telúricos que se registraron recientemente en territorio colombiano. Los daños no solamente fueron materiales, pero también en las infraestructuras de muchos lugares. Eran pasadas las 10 de la noche y las cámaras de seguridad del Hotel Bahía Pinorroa en Capurganá captaron como uno de sus huéspedes que descansaba en el lugar salió corriendo ante el fuerte movimiento.
El movimiento fue bastante duro, la cama se movía para todo lado y empecé a escuchar gritos del personal del hotel diciendo que saliéramos de las habitaciones. Hoy, la luz del día evidenció los daños que dejó el sismo de 6.6 grados con epicentro en el Mar Caribe. 8 réplicas se sintieron después del fuerte temblor. Se presentaron réplicas durante toda la madrugada, hasta las 5 de la mañana más o menos, que fue el último. Ordenamos la evacuación de la vivienda, luego nos dirigimos a la cancha de fútbol y ahí permanecimos hasta las 5, 6 de la mañana. Según las autoridades, hasta el momento hubo daños en 2 hoteles y cerca de 20 viviendas resultaron agrietadas tanto en Acandí como en Capurganá. Bastante temeroso y con miedo por las réplicas y los temblores en la madrugada. Pasé con mi familia aquí debajo del marco de la puerta, mucha gente en la calle. En el Urabá antioqueño hubo daños en vías en las zonas rurales y las paredes de la alcaldía de Necoclí se agrietaron. Y nos quedamos allí en Colombia porque a San José del Guaviare, lugar donde se encuentran perdidos los 4 menores ya hace algunas semanas, llegó un grupo de la ONU, un helicóptero para ser específica, donde allí van a cooperar y ayudar con la búsqueda de estos niños. Este helicóptero Bell 412, con matrícula 1626 de la ONU, asegura la Aerocivil, es la aeronave encargada de una de las misiones más importantes en este operativo de búsqueda. Tras encontrar a los niños, la aeronave sería la encargada de sacarlos de la selva lo más rápido posible y trasladarlos a un hospital de alto nivel de Villavicencio o Bogotá, dependiendo de su estado de salud. Mientras tanto, desde el aire, las fuerzas militares siguen distribuyendo comida y agua a los comandos de operaciones especiales y a los indígenas, que sin parar siguen buscando a los menores en la espesa selva entre el Guaviare y Caquetá. Y ya entre la selva, don Manuel sigue liderando la búsqueda desesperada de sus hijos. Para mí, pues, una niña de 13 años, otra hija de 9, mi hijo de 5 y mi hija de 11 meses. Para mí es totalmente difícil creer que el poder de Dios existe y es por eso que mis hijos siguen con vida. Aseguró que todos los días agradece a los rescatistas y les pide que los sigan apoyando en la búsqueda de sus hijos. Anímicamente puedo decirle que no estoy bien porque esto es un golpe duro, pero sí tengo mucha fe que posiblemente estaré con mis hijos, con mi familia, que es lo más importante. Estoy bien, estoy muy motivado. Aquí en donde estamos no ha sido nada fácil. También envió un mensaje a los colombianos. Gracias fuerzas militares, gracias a Colombia, muy pronto encontraremos a nuestros hijos. Y estas imágenes que ustedes van a ver a continuación son nefastas. Ocurrió en México, donde una señora de la tercera edad, una abuelita de más de 80 años, indicó que un hombre en varias ocasiones le golpea su ventana y allí se baja el pantalón haciendo actos obscenos. Las siguientes imágenes muestran cómo un hombre que viajaba a bordo de un vehículo en color rojo llega a estacionarse hasta la calle Rafael Buelna en la colonia Blanco y Cuellar del municipio de Guadalajara. Se queda parado por unos minutos para observar que nadie lo vea y posteriormente empieza a asomarse por la ventana de la señora María, una mujer de más de 80 años de edad. Lo que este sujeto no esperaba era que las cámaras de videovigilancia grabarían su rostro, pues desde hace más de 2 meses hacía la misma rutina. Se sube a la ventana y le toca a mi mamá, pues para que mi mamá le abriera. Pero no es la primera vez que lo hace, ya van varias veces que el sujeto hace lo mismo, pero ya traía los pantalones abajo. Fue cuando ella nos dijo, llega un muchacho, me toca, ya trae los pantalones abajo. Con los pantalones abajo y la insistencia de que su moradora le abriera la puerta para que lo viera, María se encuentra asustada e insegura por estos hechos de acoso, pues dice, ya no puede salir a la calle, ni siquiera caminar. Yo nomás no salía y pues no le veía la cara. Pues no, yo me da miedo abrir la puerta. No nomás porque me tocan la puerta voy a abrir, pues no, ¿verdad? Ahí arriba y le digo, ¿sabes que te estás grabando tú solo?
Volteó yo a la cámara, se bajó y se fue en friega, ya no hizo nada. Ahorita me pasó a mí al rato otra persona porque ella está confiada en que a cualquier mujer va a asustar. Por este caso, la Fiscalía de Jalisco ya mantiene una carpeta de investigación abierta para dar con este hombre. Incluso, la Policía de Guadalajara informó a través de su área de comunicación social que ya tiene conocimiento del caso, por lo que en los próximos días ampliarán el horario de rondines en la colonia Blanco y Cuellar. Nos vamos para Miami porque la postulación de un candidato republicano allí a la presidencia pues ha generado una gran controversia y por eso los habitantes se fueron a las calles a protestar. El informe es de La Voz de América. Justo al frente del sitio donde lanzó su campaña en Miami, la postulación presidencial de Ron DeSantis generó protestas en contra. El Partido Demócrata y varios grupos del sur de Florida cuestionaron la agenda legislativa promovida por el gobernador del estado, acusándolo de ir en contra de libertades civiles. Ron DeSantis anunció básicamente que él quiere llevar al resto de los Estados Unidos a nivel nacional esa agenda extremista, esa agenda MAGA que ha perjudicado tanto la vida de los floridanos. A pesar de que los republicanos dominan cómodamente los poderes públicos en Florida, la legisladora estatal republicana Vicki López también criticó la ley migratoria aprobada recientemente por DeSantis. Empezando que la gente que están aquí ilegal están trabajando. Yo necesito saber que ellos están trabajando, manteniéndose ellos mismos y su familia, ¿no? También la parte de la ley que no pude, que me chocó mucho fue que cuando uno ya llega al hospital le van a preguntar, ¿eres legal o ilegal? En horas de la tarde de este miércoles, el gobernador de Florida publicó un video donde expuso su visión para atraer al votante estadounidense. Elegimos los hechos sobre el miedo, la educación sobre el adoctrinamiento, la ley y el orden sobre los disturbios y el desorden. Mantuvimos la línea cuando la libertad pendía de un hilo. Según lo que han dicho analistas en Venezuela, la inflación que se está registrando en este momento en Colombia podría afectar mucho más en la parte comercial de Venezuela. Expertos en economía fronteriza alertan que la inflación creciente en Colombia ha disparado el precio de productos en la franja limítrofe. Además, las proyecciones del intercambio binacional no han llenado las expectativas. El economista Aldo Contreras Sanitá señaló que tras estudios de medición, Cúcuta se ubica como la ciudad con más inflación de Colombia, generando un impacto a la dinámica comercial del lado venezolano. Esto ha hecho que productos de la cesta básica suban entre 400 y 800 pesos. También en Colombia ha subido el combustible, cerca de 600 pesos el galón. Se espera que llegue hasta un máximo de 24.000 pesos 40 litros. En cuanto a cifras de intercambio binacional, Contreras señaló que difícilmente se llegarán a $400.000 al cierre del año. Primer trimestre se conoció que se intercambiaron cerca de 70.5 millones de dólares, siendo 89% de las exportaciones de Colombia a Venezuela y tan solo el 11% de las exportaciones de Venezuela a Colombia. Eso quiere decir que sigue siendo el gran ganador Colombia. El experto en economía advirtió que si no se supera la crisis por servicios públicos y se garantiza la seguridad, el inversionista no verá como opción a la frontera con Colombia. Sabemos que a nivel mundial muchos instructores utilizan parques públicos para poder dar zumba, entrenamientos personalizados y muchísimo más a las personas que de pronto no quieren o no pueden ir a un gimnasio. Pues ahora en Perú les van a cobrar a estos instructores para poder dar sus clases. Bailar en el parque, entrenar, hacer yoga y otras actividades físicas deportivas en Miraflores serán supervisadas no solo por la autoridad edil, sino que los instructores deberán pagar un tributo para el pago del uso del espacio público. Debido a la demanda de usos y al impacto que este ocasiona en el entorno, en el espacio y en el vecindario, nosotros como municipalidad tenemos que regular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar información, no llamemos empadronamiento de los instructores, vamos a levantar información acerca de todos los usos que se dan en los espacios públicos. Así el municipio recogerá la información de las actividades que se realicen en los 76 parques de Miraflores y en los espacios públicos. Esta ordenanza municipal haría un cobro a los instructores que lucran brindando sus servicios. Representantes del municipio aclararon que el pago del uso del espacio para las actividades deportivas tendrán algunas excepciones.
y los pagos dependen de la demanda y de la cantidad de personas que toman los servicios. Sin embargo, aclararon que los vecinos pueden seguir haciendo uso de todas las áreas para sus actividades deportivas y recreativas, como picnics, reuniones de manera libre, entre otros. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Redes sociales en los adolescentes tendrían un impacto negativo. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Usa o produto preferido Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa para ganhar 1.500 em cash e LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te la gabopanha limpio lo delicioso. Compra 2 produtos de marca participante e deposita o recibo de caja promocional na supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara para ganhar em grande com P&G su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para mais informação. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino Tindi oferece. Com cada ponto que vos acumula, te recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega, la gama en Baywak. Aí, mas bispo aí te mata não. Bom dia, amigo. Te mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa a minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según un estudio, indica que las redes sociales podrían tener un impacto negativo para los jóvenes y adolescentes y por eso, según estudios, dicen que es importante que los padres vigilen el contenido que sus hijos consumen en estas redes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. De acuerdo con el director de las clínicas externas del Panamericano, el doctor Peter González, esto se ha agudizado luego de la pandemia, porque durante el encierro fue el método de estudios de mantener las relaciones interpersonales y hasta de entretenimiento. El rol de los niños en este modelo de buscar esa identidad, de desarrollarse, de ser estos adultos que esperamos que sean, se da en el contacto, en la socialización. Las redes sociales vinieron a sustituir ese proceso. Y vemos que
están en un mundo ficticio o un mundo ideal, en donde cuando no es mi realidad, mis expectativas son muy altas porque son unas expectativas irreales para todo el mundo. Según el informe, el 95% de los adolescentes entre 13 a 17 años usan las redes sociales y una tercera parte se la pasa buscando constantemente. Esto los expone a la violencia, contenido sexual, odio, trastornos alimentarios, intimidación, lo que conduce a una mala salud mental. 7 de cada 10 niños indican que han sido acosados por cyberbullying a través de las redes sociales. 9 de cada 10 niñas tienen algún problema de autoestima o algún tipo de incomodidad con su físico. Y cuando exploras, te hablan de redes sociales como por ejemplo Instagram, en donde las nenas usan filtros y hay una realidad diferente a las de ellas. Y al compararse con ese estándar digital, abona mucho en lo que es esa disformidad, esa inconformidad que tengo con mi cuerpo. En el 2019, un estudio hecho indicó que los jóvenes que estaban más de 3 horas diarias en las redes sociales tenían un mayor riesgo, o sea, 2 veces más de experimentar una pobre salud mental, incluyendo depresión, ansiedad y desesperanza. El mayor problema es que para los padres resulta más seguro tenerlos en casa que en la calle. Es cómodo que sus niños, tanto niños pequeños como adolescentes, estén en las redes sociales por varias cosas. Una, que vemos el mundo exterior como amenazante. Vale ver las noticias para saber que si voy por una carretera como la Valdoriotti, a plena luz del día, puedo ser víctima de una bala perdida. Si estoy en algún estacionamiento de centro comercial, puede pasar lo mismo. Estamos viendo la criminalidad en el exterior como amenazante. Así que si yo tengo a mi hijo en casa, tanto con redes sociales o con juegos de video, yo me siento tranquilo porque sé dónde está mi hijo. Porque yo sé dónde está mi hijo, pero no sé dónde está metido mi hijo en la red social. Hay que estar pendientes de que no desarrollen una adicción a las redes sociales. ¿Y cómo yo identifico una adicción en las redes sociales? Mi adolescente no quiere salir de la casa, no quiere hacer otras actividades, se mantiene encerrado dentro de la misma casa, no quiere socializar con las demás personas. En el momento que le quito el acceso a redes sociales, lo voy a ver irritable, ansioso, agresivo, posiblemente con pensamientos o ideas de muerte. Así que cuando yo tengo un adolescente que está llevándose por esa área, yo tengo que buscar la ayuda, definitivamente. Lo importante es darnos cuenta que debemos comenzar a proteger a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y a nuestra sección de las más virales les presento al jefe del año. Ocurrió en Malasia y él decidió cerrar por 5 días su empresa para poderse llevar a una isla paradisíaca con todos los gastos pagos a sus 60 empleados. Clairol es el dueño de la fábrica de alimentos Sambal en Malasia y les dio una gran sorpresa a sus 60 empleados, ya que cerró el negocio por 5 días para llevarlos de vacaciones a una playa. Y es que aunque parece un guión de película, no lo es, ya que es toda una realidad para los empleados allí. El empresario de Malasia, que quiso agradecer de una forma muy especial el esfuerzo que ha hecho su personal por la empresa, es un sueño sin duda que muchos quisieran lograr, que el jefe los lleve de vacaciones con todos los gastos pagos, pero eso sí es una realidad para los empleados de Sambal. Él es el dueño de 2 fábricas de alimentos en Malasia y sus acciones están dándole la vuelta al mundo. Y en medio de un partido de béisbol, una ardilla hizo de las suyas frente a los presentes. Una cámara de seguridad logró captar el momento en que la ardilla aterrizó. Una ardilla se robó el protagonismo en medio de un partido de béisbol en el que se enfrentaban los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore. Todas las miradas se dirigieron al animal que paralizó a los espectadores durante el encuentro deportivo. En cuestión de segundos, la ardilla se dedicó por un vuelo de película y unos corazones desconcertados preguntaban por su desenlace. Por fortuna, el roedor vivió para contarlo y el mundo de las redes sociales fue testigo de su óptimo aterrizaje. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo
y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.iamigo.com/carloancampaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB. Si ustedes, al igual que yo, le tienen fobia a las cucarachas, les advertimos que no vean las siguientes imágenes, pues a un hombre le pareció bastante curioso y chistoso lavar las cucarachas que están en su hogar. Sí, no. Aquí todos se tienen que bañar. La presencia de cucarachas siempre ha representado sinónimo de suciedad. La mayoría de personas les tienen repulsión, asco y hasta muchos fobia. Un hombre encontró una solución para este problema, lo que generó una gran cantidad de comentarios. A un gran número de personas se le ha escapado de pronto y también se le pone la piel de gallina solo el hecho de ver a estos insectos caminando por algún lugar de la casa, el baño, la cocina o hasta el dormitorio. Muchos llaman a empresas que fumigan para acabar con las plagas. Sin embargo, el dueño de esta vivienda decidió resolver este inconveniente de una forma muy peculiar. A través de este clip se mostró el preciso instante en que él les daba un baño. Exactamente. El hombre decidió bañar estas cucarachas que viven en su casa con el único objetivo de mantenerlos limpios y evitar que contaminen el predio. Y amor a prueba de fuego. Esta pareja de recién casados no se fueron en un carro habitual después de contraer nupcias, sino que por el contrario se fueron en el camión de bomberos. TikTok nunca deja de sorprender con la gran cantidad de clips divertidos que causan muchas carcajadas. Muchos de estos momentos son situaciones inimaginables que se vuelven virales en cuestión de segundos. Por ejemplo, allí se ve como una pareja de recién casados subía a un camión de bomberos. Las imágenes propiciaron diversos comentarios por parte de los usuarios. Allí unos jóvenes habían contraído nupcias y decidieron subirse a un camión de bomberos como parte del tradicional paseo que realiza toda pareja luego de casarse. A ambos jóvenes se les notaba realmente alegres de vivir este momento. Es válido señalar que, a través de los comentarios, se pudo conocer que el joven era parte del cuerpo de bomberos y por este motivo todos sus compañeros vivieron el momento junto a él. Y todo porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Les presento a este profesor en el Perú que sacó los pasos prohibidos en una de las danzas tradicionales. TikTok no deja de albergar una gran cantidad de clips en los que distintas personas cautivan con su talento. Por ejemplo, allí en esta oportunidad, un profesor protagonizó un baile en plena formación de su colegio. Tal como se puede apreciar, este profesor es llamado al medio de la formación y comienza a robarse las miradas de todos los presentes con sus singulares pasos para bailar la contradanza. Inclusive, uno de los profesores decide acompañarlo en el baile. Mientras tanto, el personaje principal del clip continuaba cautivando con su talento. En eso comenzó a ser aplaudido por padres y los alumnos que presenciaban todo el espectáculo. Esta peculiar escena fue registrada por uno de los asistentes a ese lugar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, les agradecemos a todos ustedes como siempre por su sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con toda nuestra buena programación acá en Telaruba. Nosotros nos volvemos a sintonizar el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.